Continuemos con la historia de los amigos de Dios mal llamados cátaros. Estábamos en Carcasona y en especial vamos a ver hoy el Museo de la Inquisición. Dentro del castillo de Carcasona hay muchos negocios para los turistas, así como restaurantes. Lo más llamativo es el Museo de la Inquisición, el más espeluznante que he visto hasta ahora, aunque como dije, se atenuó un poco algo ese museo con las muestras que tiene en la actualidad en comparación con lo que lo había visto unos 15 años antes. Se ve que Francia es un país laicista, es decir, secular, porque a diferencia de los museos de la Inquisición de Lima, en Perú, y en Cartagena, Colombia, el papel de la Iglesia en los crímenes de ese horrendo y bestial tribunal aparece con toda su crudeza. Están los instrumentos de tortura originales, inclusive los de la Virgen de Hierro, que era un ataúd vertical con clavos que atravesaban a los herejes al cerrarse la tapa. También están las sillas con clavos a las que ataban a los sospechosos para que delatasen a sus amigos y hermanos en la fe. Entre las cosas que se destacaban en el Museo de Carcasona está el hecho de que un inquisidor, estatuizado en cera, fue más tarde nombrado papa. Hoy esa estatua de cera ya no está más allí. Hizo bautizar a un judío bajo tortura, ese inquisidor, y condenó a quienes se negaron a jurar porque creían que contravenía las claras indicaciones del Evangelio, y no tuvo reparos en recurrir al engaño y la mentira para descubrir y condenar a los herejes. Una reaparición casi exacta de ese tipo de obra clerical la desempeñó durante la Guerra Sucia en Argentina con el respaldo de la Iglesia Católica, el cura represor von Wernig, quien fue juzgado después por haber cometido numerosas torturas y participado en más de 40 privaciones de libertad en centros clandestinos. Fue Jacques Fournier quien iba a adoptar más tarde como papa el nombre de Benedicto XII, el que iba a ejercer su oficio como inquisidor al condenar a morir quemado vivo en la hoguera a Pedro Autier, un predicador albigense, frente a la catedral de San Esteban en Tolosa. Como último deseo, este predicador cátaro pidió en alta voz, sin éxito, que le dejase predicar a la inmensa multitud. Si tan solo quisieran escuchar, creía Autier, aceptarían su mensaje. El inquisidor y futuro papa tramó también lo que ha sido considerado como un genio de engaño para prender a Belibaste, uno de los últimos predicadores cátaros, con dinero que provino del obispado del mismo Jacques Fournier. Mandó a Arnaldo Sicre, quien se volvió rico con la comisión, a una región al sur de los Pirineos, en Cataluña, donde se refugiaban los pocos albigenses que quedaban en un lugar apartado de las montañas. Allí se hizo el convertido y, al visitarlos una segunda vez, pidió a su predicador ir a dar el consuelo a alguien que estaba para morir y que mantenía la fe de los amigos de Dios. En el camino apresaron al tal predicador, Jacques Fournier. Sin embargo, no tuvo el gusto de encender la hoguera porque el papa de turno consideró que Belibaste era de Corbière y debía ser juzgado y condenado allí. Debía requerirse más pruebas para identificarse al príncipe medieval profetizado por el profeta Daniel
como altivo de rostro, maestro en intrigas. Agregó el profeta: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y por sorpresa destruirá a muchos. Daniel 8, versículos 23 y 25. Durante todos los 1200 años de historia medieval, hechos como estos se multiplican casi hasta el infinito, revelando el carácter y naturaleza de tan colosal autoridad. Luego de ver todos los instrumentos de tortura originales que se conservan en ese museo, uno no puede evitar recibir el impacto tan repugnante que produce ver la escultura en cera casi perfecta de ese inquisidor que se volvió papa y que lamentablemente hoy ya no está más. La identificación de las dos instituciones, la inquisitorial y la papal, con las crueldades que los involucraron, es inevitable. ¿Podrá el actual Papa emérito, Santo Padre Benedicto XVI, olvidarse de tan noble predecesor en la Santa Sede que lo antecedió en el nombre que adoptó? ¿No lo habrá tenido en cuenta cuando eligió tan magnánime título para ser el vicario de Cristo ante los millones de católicos sobre los que pretende ser su cabeza? Tienen en ese museo, también en cera, a jóvenes mujeres siendo maltratadas en las mazmorras por frailes o monjes inquisidores con precisiones históricas. Al final aparecía en realidad, cuando visité por primera vez ese museo, un cuaderno grande con una virome o bolígrafo para que los que veían el museo diesen su impresión. De las decenas de páginas leí algunas de las últimas 2 en esa época. Agradecían por no haberles tocado vivir en esa época y expresaban su consternación por lo que fue entonces, diciendo claramente que no podían entender cómo semejante brutalidad pudo llevarse a cabo alguna vez. Yo escribí en francés una pregunta que firmé al final. ¿Qué es lo que no debía haber hecho el papado romano para evitar ser considerado el anticristo anunciado por la Biblia? Otro famoso inquisidor que fue nombrado papa fue Fabio Chigi, inquisidor de Malta, quien adoptó el nombre de Alejandro VII. Para cerrar esta nota sobre el Museo de la Inquisición en Carcasona, convengamos en que el Santo Oficio de la Inquisición fue creado por el papado y debió imponerse contra la reacción humanitaria no solo de las autoridades civiles, sino también de algunas autoridades eclesiásticas que tampoco podían entender tan bestial instrumento de extorsión dentro de lo que pretendía ser el cristianismo. No olvidemos que Inocencio III fue el papa que ideó y habilitó el Santo Oficio de la Inquisición y la comisionó a 2 órdenes mendicantes que se organizaron bajo su mandato para tal fin, las órdenes de los dominicos y de los franciscanos. Inocencio III determinó también, poco después, que le había sido conferido no solo la Iglesia Universal, sino también el mundo para gobernar. Fue este papa quien comenzó una campaña legal de difamación y exterminio de los amigos de Dios o albigenses, y quien expresó sin escrúpulos que la Iglesia romana tiene autoridad para mentir y matar a los presuntos herejes. En una carta dirigida al rey Felipe Augusto de Francia, en donde procuraba inducirlo a lanzar una cruzada de exterminio contra los aborrecibles cátaros del sur, le expresó lo siguiente: Roma no tiembla ante la herejía. Por el contrario, considera una buena política proclamar y exagerar su virulencia y organizar bajo la señal de la cruz una guerra de conquista que confirmará en el sur de la Galia, hoy Francia, vecina de España e Italia, el poder del Papa.
Debe ser una buena oportunidad para la Iglesia verdadera heredera de la administración romana confirmar su importancia en la vida de los pueblos y sociedades. Lo encontramos en el libro de Forneyron, Le Mystère Cathare, escrito en 1964. En esta carta se ve claramente que lo que estaba en juego no era tanto la doctrina de los amigos de Dios, sino la autoridad del Papa, cuya supremacía en asuntos religiosos los odiados cátaros rehusaban reconocer. Lo más curioso es que para negar que este mundo gobernado por el pontífice romano era malo, como lo afirmaban los amigos de Dios, el papado decidiese calumniar, matar y borrar del mapa a los que así creían, para que nadie se atreviera a volver a negar su visión milenial. Bajo tales enseñanzas, debía extrañarnos que para resolver el problema de la existencia del mal, los escolásticos monjes católicos, de entre los cuales sobresalió Tomás de Aquino, terminasen reafirmando en esencia que el mal no existe, sino que es ausencia de bien. La Iglesia Católica de Carcasona todavía sigue en pie dentro de sus murallas. Aunque casi no vive gente en ella, salvo los negocios que hay en un área reducida de la fortaleza. La cátedra del obispo se encuentra fuera de esas viejas murallas, en la ciudad actual. No obstante, se le permite al turista guardar reverencia en la iglesia de las murallas porque todavía está en actividad. Tantas catedrales uno visita en Europa que no piden silencio. Allí es una manera velada de hacer sentir al turista que no importa lo que la gente quiera decir hoy, los católicos triunfaron sobre los cátaros y todavía están en pie. Eso prueba para ellos que en esencia los cátaros no eran de origen divino, pero no tienen en cuenta lo que Dios había anticipado, que serían perseguidos por un poder político religioso despiadado que aparentemente triunfaría sobre ellos. En Apocalipsis 13:7 se dice, y se le permitió combatir a los santos y vencerlos. Sin embargo, el vidente los vio luego a estos santos o mártires de Jesús frente al trono de Dios, habiendo alcanzado la victoria y la redención y su recompensa eterna. Apocalipsis 7, los versículos 9 en adelante. Vayamos ahora a la ciudad de Albi. Llama también la atención la catedral de esa ciudad sobre el río Tarn, a poco más de una hora en auto hacia el norte, por caminos interiores de Carcasona. Esa es la ciudad que le dio el nombre a los albigenses. La construyeron una vez que aniquilaron a los amigos de Dios. Les llevó más de 100 años construir tan ambiciosa mole de 1282 a 1392, bajo el argumento de que la fe hereje todavía se escondía en la comarca y a pesar de que un fraile opositor a tan abusivo proyecto lo negaba. Hay que reconocer que la Inquisición todavía estaba en operación en esa comarca. Esa catedral se levantó como un testimonio imponente para silenciar con su presencia provocativa toda voz disidente en las generaciones futuras. Era, como lo sugiere O'Shea, una manera de decir: sométanse o sean aplastados. La fe católica se había visto amenazada y su rugido de furia se materializó en esa montaña de ladrillo de 100 pies de alto por 300 de ancho, como un monumento al poder. Los cátaros creían
contrariamente a lo que se los acusó, en una Biblia completa que incluía no solo el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo Testamento. Junto a la falsa acusación de dualismo, se los acusó de creer que el Dios del Antiguo Testamento era malo, un presunto eco marcionista para los que conocen la historia eclesiástica, a diferencia del Dios bueno del Nuevo Testamento. También se los condenó por considerar como ridículas y mentirosas todas las escrituras, exceptuando los evangelios. Pero los escritos de los amigos de Dios prueban que creían que Dios era el autor de toda la Biblia. Además, la difundieron en una época en que el clero romano la escondía. Ningún texto cátaro afirma lo que dijeron sus difamadores. También se dijo de ellos que negaban que Jesús fuese el Hijo de Dios. Pero sus escritos están llenos de declaraciones que prueban lo contrario. Además de creer que Jesús era el Hijo de Dios, creían también en el Espíritu Santo y predicaban sobre la necesidad de recibirlo, a pesar de que vivían en una época en donde el tema del Espíritu Santo no era muy llamativo. En otras palabras, los amigos de Dios o de Jesús, o albigenses, o buenos hombres, o despectivamente llamados cátaros, no eran arrianos. Creían en la existencia de las tres personas de la deidad. También los condenaron por presuntamente negar la encarnación de Jesús y su resurrección. Contrariamente, los manuscritos que se salvaron de la destrucción prueban que ellos creían en la encarnación, sufrimientos y muerte de Cristo, así como en su resurrección de entre los muertos. Visitemos el castillo de Las Tours. 15 kilómetros al norte de Carcassona hay una pequeña ciudad o pueblo llamado Las Tours. 3 altas fortalezas se encuentran allí, cada una con su torre. Juntas ellas forman un castillo notable conocido como Black Mountain o Monte Negro. Es sorprendente ver cómo los príncipes de Languedoc pudieron encontrar una montaña en la cual se podían refugiar, también protegida. Los cruzados no podían alcanzar las principales partes de este castillo con sus catapultas y sus sistemas de ataque medieval. Por esa razón, cuando Simón de Montfort, después de tomar Carcassona, vino a este lugar, después de mirar por unos momentos el castillo, se dio cuenta que le iba a dar mucho trabajo tomarlo y había todavía muchos otros castillos que tomar en el Languedoc. Así que él se fue hacia otro lugar. Y los amigos de Dios en ese valle que estaba formado, podían ver Carcassona y sin duda habrán visto las tropas de los cruzados cuando rodearon a Carcassona. Pero ellos estaban protegidos en este lugar y el centro de la resistencia se enfocó aquí en aquellos que querían defender sus derechos. Está formado el extenso valle por el río Aude alrededor de Carcassona y Cabaret llegó a ser un lugar de refugio para los que eran tan salvajemente perseguidos por los cruzados que venían de Francia y por incitación de Roma. Desde este lugar,
empezaron en la resistencia a recuperar poco a poco los castillos que se habían entregado por intimidación después de la toma de Béziers. Simón de Montfort, al ver que no podía tomar este castillo, recurrió a sus más crueles tácticas para intimidar a los caballeros de Cabaret. En abril de 1210 tomó Bram, una pequeña población pobremente fortificada, justo después de 3 días de asedio, y juntó 100 personas de esa ciudad, les sacó los ojos, les cortó el labio superior y también les cortó las orejas y sus narices. Y entonces los envió a Cabaret a pie, caminando detrás de uno de ellos, a quien le dejó un ojo para poderlos conducir, tomados de la mano del que estaba delante. De manera que en esos 35 kilómetros a través de lugares escarpados, estos pobres hombres buscaron refugio y consolación en Cabaret, que ahora dejó de ser considerado un centro de amor galante para pasar a ser un centro de lamento. Los caballeros que debilitaron las tropas mediante emboscadas, las tropas de los cruzados, también encontraron en ese lugar atención, una vez que los cruzados volvieron a Francia. Esta crueldad se reveló también en las torturas infligidas a los presuntos herejes. Era el resultado de una doctrina pagana conocida como infierno eterno. Si Dios se proponía quemar a los malvados eternamente en el infierno, ¿por qué no comenzar ya ahora a perseguir y a torturar a los herejes, presuntos herejes, como ministros o representantes de Dios? Sin embargo, esta doctrina no se encuentra en la Biblia y distorsiona horrorosamente el carácter de Dios. Los malvados, según la Biblia, serán destruidas en un lago de fuego que no durará eternamente, sino que castigará a cada cual según haya sido su obra. Y no les dejará, dice la Biblia, ni rama ni raíz. No existirán más. Solo su castigo de no existencia durará para siempre. Veamos otra calumnia que se levantó contra los amigos de Dios, mal llamados cátaros. Tiene que ver con la acusación de que eran destructores de la familia. Miles y miles de amigos de Jesús fueron torturados y muertos como destructores de la familia. Como prueba, exponían a sus predicadores itinerantes por practicar el celibato y oponerse a la procreación de hijos. Pero los abigenses se caracterizaron por tener muchos hijos. De hecho, llegaron a constituir por lo menos 1 millón de fieles por toda Europa. Algunos piensan que hasta en 2 millones. Si terminaron considerando el celibato y la virginidad como superior, fue porque en una época intolerante como la que les tocó vivir, aceptaron las declaraciones del apóstol Pablo en relación con el matrimonio, que se encuentran en la primera carta a los Corintios, el capítulo 7, los versículos 34 y hasta el 38. No impusieron el celibato, sino que lo recomendaron solo para los predicadores del Evangelio, quienes vivían en una pobreza absoluta.
Difícilmente hubiesen podido los predicadores mal llamados cátaros mantener una familia en las condiciones adversas de su época. Si se tiene en cuenta que la Inquisición borró del mapa ese más de 1 millón de personas en masacres espantosas de largo alcance, bajo pretexto de que destruían la familia, se hace realmente difícil concebir la seriedad de tal acusación. Más aún cuando tenemos en cuenta que el papado acababa de obligar a muchos sacerdotes casados a separarse de sus mujeres, exigiendo el celibato obligatorio para el ministerio y lanzando cruzadas armadas con el propósito de aplastar a los muchos religiosos que no querían abandonar sus esposas y familias. Esta acusación contra los amigos de Dios fue constantemente repetida durante el siglo XIX por los historiadores, tanto católicos como protestantes, en su esfuerzo por vincularlos con el dualismo antiguo y como consecuencia ni se preocuparon por entender el papel que jugó la mujer llamada despectivamente cátara. Mientras que en esos siglos de oscurantismo, las mujeres eran consideradas como fuentes de corrupción y carnalidad, las mujeres albigenses introdujeron una revolución matriarcal. Ellas raramente viajaban para predicar, pero establecían grupos de hogares para las hijas y viudas. Las niñas eran educadas en esos hogares para salir al mundo, casarse y criar niños que iban a llegar a ser también creyentes en la fe de sus madres. Siendo que los calumniados como cátaros no tenían iglesias, los hogares que tales mujeres de Dios administraban se transformaban en el centro del culto que dirigían esas madres y a donde solían venir los predicadores de las ciudades. Es obvio que el tremendo éxito y crecimiento de los amigos de Dios se debió a ese culto del hogar que se ampliaba hasta incluir otros hogares que encontraban en tales encuentros verdadera fortaleza y solaz espiritual. En esa zona sur de Francia, en numerosos establecimientos fortificados, pasaron a constituir la tercera parte y hasta la mitad de la población, cuando no la mayoría según el lugar. Cuando el obispo Fulk de Tolosa, Toulouse en francés, uno de los más enconados enemigos de los amigos de Dios, reprochó a un caballero católico que por no castigar a los herejes, éste le replicó: no podemos, hemos sido criados en su medio. Tenemos parientes entre ellos y los vemos vivir vidas de perfección. Era demasiado pedir para cualquiera que aprendiese a su madre, algo que explica a su vez el por qué hubo tanta resistencia en esa zona, aún por parte de los católicos, en aceptar las bulas papales que los condenaban a la hoguera. Así, las mujeres que el catolicismo había degradado en esa época como fuentes de corrupción, llegaron a poseer entre los amigos de Dios un lugar honorable en la sociedad del Languedoc. Los hogares que ellas administraban mantenían las puertas abiertas a todo el mundo, dándoles la bienvenida para escuchar la palabra de Dios. Esos hogares no se transformaban en monasterios, sino en centros de labor, tanto manual como espiritual. También, a diferencia del norte de Francia, donde toda la herencia pasaba al hijo mayor, entre los amigos de Dios del Languedoc se dio un sistema de partición de la herencia equitativo entre los hijos y en donde las mujeres podían gozar de cierta independencia que no hubieran podido tener en las demás comunidades europeas. Mujeres nobles fundaban, mantenían y conducían hogares cátaros. En la siguiente parte de esta serie vamos a estudiar, vamos a ver qué fue lo que ocurrió en la ciudad o castillo de Minerva. Prestemos atención a esta historia tan interesante y de la que lamentablemente se conoce tan poco, porque tiene mucho valor para hoy.